Fue un niño holandés interesado en las artes, se forma en Amberes para terminar siendo el gran pintor de la era victoriana en Inglaterra. Sir Lawrence Alma Tadema fue ese artista que recreó escenas históricas con tanto estudio y meticulosidad que parece que las vivimos. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes y nos seguimos poniendo al día con un artista que, si me lo han pedido, bueno, todo llega en algún momento. Y más que feliz, la verdad, porque Lawrence, en su idioma nativo, es decir, Lawrence Alma Tadema, es un pintor de esos que se disfrutan. De hecho, él nace en Holanda, ya lo dije en la apertura, pero si buscan información será uno de esos grandes pintores británicos, así como lo fue un antecesor de él, del barroco. Y me refiero, claro, a Van Dyck. Ahora, rápidamente les quiero contar cuál es la propuesta y cuáles son, los riesgos que podemos llegar a correr. Yo creo que la producción de Alma Tadema tiene como dos aspectos muy jugosos. Por un lado, la cosa técnica, casi en plan arqueológico, cómo este hombre remite a la antigüedad del Egipto, de Roma, de Grecia de una manera impecable, estudiada, analizada, es decir, tiene recreaciones impresionantes. Y por otro lado, es muy interesante pensar cómo esta producción conecta con un momento sociocultural en el que están pasando muchas cosas. Alma Tadema, siglo XIX. Él nace en 1836 y muere a inicios del siglo XX, en 1912. Lo que hace que su obra responda a un tipo de estímulo dado por una determinada clase social o determinadas corrientes de pensamiento. Entonces, es casi clave para entender que su obra no estaba fuera de foco. Conectarla con una sociedad victoriana que parece que necesitaba de este tipo de obras. Entonces, para que podamos hacer este nexo y no ser reiterativo, porque este hombre tiene una producción enorme y toda es disfrutable, vamos a correr el riesgo de visualizar unas 30 y pico de obras, de las cuales se imaginarán, me voy a meter en detalle en algunas y otras van a ir acompañando, porque no quería dejar nada fuera y aún así hubo un buen corpus que no traje porque era imposible. Pero creo que con la propuesta del día de hoy vamos a entender a Alma Tadema y vamos a darnos un gustazo, porque estas obras son para ver. Es decir, vamos a ir notando con el discurrir de los cuadros que ante todo vale mucho la cosa visual y no grandes reflexiones filosóficas o éticas o morales en derredor a eso. Ya me van a ir entendiendo a medida que hagamos el recorrido. Entonces, este hombre se forma en la Academia de Bellas Artes de Amberes y un poco por incentivo de sus maestros, no solamente adquiere un estilo academicista, prolijo, meticuloso, impecable, pincelada cero evidente, sino que se interesa también por una exhaustiva recreación de aquello que pinta. Es perfecto Alma Tadema, se los digo así. Y ya, jovencito él, lo vamos a empezar a ver porque tenemos bastante rato para charlar. Inicialmente, él se engancha de alguna manera con los temas que hacen a la historia relativamente local. Quiero decir, obras que se inspiraron en la historia de los francos, de los merovingios, casi en clave romántica, ¿no? Esa cosa de ir a buscar la inspiración en la antigüedad y el medioevo, pero conectados con el terruño, conectados con el ambiente local. De allí que de toda esta serie traje un ejemplo que es la educación de los hijos de Clodoveo. Una obra de 129,5 por 177,8, es decir, tiene su tamaño. Y fue su primer gran éxito, de ahí que la estemos viendo ahora. Porque esta pieza fue expuesta justamente en el Salón de Amberes. Y recibe, de hecho, al año siguiente, la primera medalla de oro en Ámsterdam. Es una obra que remite a algo que tiene que ver con la historia merovingia y que para muchos estudiosos de su obra implicó justamente la base de su fama. Primero porque inteligentemente, apenas ya se gradúa de sus estudios, busca estas historias que tienen que ver con los Países Bajos, con Bélgica, es decir, es un hombre muy atento a un posible público, a construir un posible público.
Entonces busca episodios de la guerra y conquista del siglo XVI, incluso como esto que estamos viendo, algo mucho más atrás en el tiempo, que tiene que ver con la Galia merovingia de principios del siglo V a mediados del siglo VIII. Este tipo de temáticas un poco la achacan al aprendizaje que tuvo él con Louis de Taille, que no era tan conocido justamente por sus pinturas de historia, sino por su trabajo de profesor de arqueología en la Academia de Amberes, donde se dedica a investigar fuentes primarias, donde analiza historias reconocidas, leyendas tratando de encontrar qué había de verdad en todo ello, para luego también encontrar espacio, en el caso de Alma Tadema, con el barón Henry Leys, uno de los artistas más reconocidos del momento. Y ahí, Leys, un pintor de escenas histórico-románticas, sobre todo del siglo XVI al XVII, basadas en la historia local, que impactan muchísimo en Alma Tadema, sobre todo por el gran detalle de cada registro de época, con un estilo un poquito más arcaico, ¿no? Lo que estamos viendo está en otro plano ya. Pero vamos a ver qué investigación y qué interpretación hizo acá. Se supone que remite a lo que sucedía justamente en Países Bajos y Francia en el siglo III después de Cristo, cuando los francos, una tribu germánica que habitaba a lo largo del Rin, se terminan asentando en las provincias romanas de la Galia. Luego, estos grupos se dividen en ripurios y salios, no los quiero atormentar demasiado con esto, y será de los salios hacia el siglo V cuando nazcan los gobernantes de la Galia, es decir, la dinastía merovingia. Merovingia, descendientes de Meroveo, que por distintas situaciones, luego con apoyo de la Iglesia Católica y demás, bueno, se terminan reunificando estos dos grupos que se habían dividido. Una historia realmente brutal, larga, que resume acá Alma Tadema con la educación de los hijos de Clodoveo. Lo que estamos viendo es a Clotilde, reina del rey Clodoveo, que está sentado en su trono, situado todo en un patio de mármol, posiblemente en París, que en ese momento era la capital del reino, y está rodeada de sirvientes, cortesanos y clérigos. Clotilde está observando, ¿no?, a sus dos hijos mayores, Clodomreo y Childeberto, mientras se están entrenando en el lanzamiento de hachas. Y el menor, Clotario, también conocido como Clótaro, está a un costado. El primer intento de Clodomreo no da en el blanco y avanza a hacer otro intento mientras un grupo de soldados ahí está pensando, está evaluando qué posibilidades tiene de lograrlo. Claro, esto era un poco más que un simple juego de habilidad, sino que tenía que ver con un propósito específico, porque Clotilde termina ordenando a sus hijos vengar el asesinato de su padre a manos de su tío Gondobaldo, que era el rey de los burgundios. Toda esta historia y el plan de Clotilde se termina relatando en la historia de los francos de Gregorio de Tours hacia el 590 después de Cristo, y va a ser una de las tantas fuentes a las que recurre Alma Tadema para poder desarrollar la interpretación de la historia. De hecho, vemos como él un poco intensifica, ¿no?, el dramatismo del relato histórico, algo que va a ser bastante habitual a él, es decir, darle mucha intensidad a las escenas, más allá de que no todas sean dramáticas, ni mucho menos, Este registro va a ir cambiando. A ver, si bien toda esta historia de la venganza y demás es un poco sangrienta, acá estamos ante una escena relativamente tranquila, en un patio, en un palacio. Hay mucho foco en el mármol, en la decoración de las columnas, en los capiteles. Un poco Alma Tadema acá desafía, ¿no?, las típicas interpretaciones de otros artistas sobre los merovingios, como un grupo de bárbaros que apenas sí habían recibido algo del Imperio Romano. Lo interesante es que esta obra fue muy bien recibida, ya se imaginan, ¿no?, por los círculos académicos, y que un poco termina catapultando a Alma Tadema con un estilo de pintura por el que empieza a ser reconocido. Es más, ya a partir de esto, y lo vamos a ver en más de una ocasión, casi termina catapultado a la historia como el gran pintor de los mármoles, que termina siendo el mármol parte de la identidad de su obra. Ahora, esto que conectamos con un espíritu tan academicista como romántico, ¿no? No son incompatibles, quiero decir, un estilo de pintura académica con el romanticismo. De hecho, hasta diría que se llevan bastante bien. Responde a esta producción inicial y no es algo que vamos a seguir viendo fuertemente como una impronta. Primero porque él rápidamente se corre de esta temática. Tiene unas 5, 6, 7 obras en este sentido para seguir la deriva de la recreación histórica, pero a partir de otros estímulos, de otros entusiasmos. Y acá es donde tenemos que empezar a entender la obra de Alma Tadema. Porque
si buscan información, les va a aparecer como pintor romántico, como prerrafaelita, como nazareno, como simbolista. Y yo les voy a decir lo que pienso, porque si nos atenemos a los nazarenos, los prerrafaelitas, los simbolistas, los románticos, y el Matadema prácticamente no comparte nada con ninguno de todos ellos. Apenas con los románticos, por eso lo acabo de mencionar. Y quizás podríamos pensar que en clave romántica los nazarenos tienen algo que ver con esta idea de recuperar cierto espíritu del pueblo. Pero los nazarenos, pintura religiosa. Tenemos una entrada al respecto y se la recomiendo. Estos tipos estaban tratando de envolver a un tipo de religiosidad medieval, etcétera, etcétera. Iba por otro lado. Y más adelante nos vamos a meter un poquito en por qué sostengo que no tiene nada que ver con los prerrafaelitas ni con los simbolistas. Pero sigamos, porque de este espíritu relativamente romántico pasa al Matadema otra mirada. Y es que en 1862 viaja a Londres. ¿Qué pasa en Londres? Va a los museos y ve muchas cosas conectemos con el momento histórico, ¿no? Todo el expolio que se comienza a hacer, por ejemplo, de Egipto. Ve muchísimos artefactos y se engancha, se entusiasma con hacer pintura histórica sobre Egipto. Algo que termina conformando todo un corpus que conformará un momento de su atención, porque después él seguirá por otro camino. Aún así, y ya vamos pasando obra para que esto no se haga muy largo, tenemos que pensar en lo que este hombre va recreando. Por ejemplo, pasatiempos en el antiguo Egipto hace 3000 años. Ya no tenemos acá una historia dramática, ya no tenemos necesariamente una narrativa en relación a la historiografía, sino que tenemos una recreación histórica de algo relativamente habitual, de un pasatiempo. ¿Qué es lo que nos propone ver al Matadema? Colores ricos, ambientes suntuosos, escenas de ocio y entretenimiento, algo que no tiene que ver con las grandes épicas que habitualmente se hacían en pintura de historia, una batalla, una decisión de un faraón, etcétera, etcétera. Pero esta escena de entretenimiento y ociosa, bueno, tiene muchísima simbología. Tenemos columnas que están coronadas por lotos que evocan al Nilo, que era el dador de vida. De hecho, el loto era un motivo recurrente en el arte egipcio, porque simbolizaba la creación, el renacimiento, algo que después se termina un poco trasladando al mundo griego con las palmetas que adornan los templos, etcétera, etcétera, ¿no? O también como flor en la heráldica europea y demás. Vean ustedes cómo acá los gestos de los bailarines están como congelados en el tiempo. Es como si uno entrara a una habitación y todo quedara frisado y lo pudiera ver. Da la sensación de que están siguiendo una serie de ritmos primigenios que se conectan con los antiguos rituales y con el movimiento de un lenguaje sagrado. A ver, al Matadema, aquí por ejemplo, y en otras escenas, captura ese ámbito recreativo histórico con eco atemporal que en este caso nos habla de una expresión humana que tiene que ver con el entretenimiento y con la danza. Es como una conexión muy atractiva con ese pasado y por eso uno también se entusiasma con la obra de él y puede ver y ver y ver y no cansarse de ver obra. Ahora empecemos a desgranar porque esto resulta interesante en un momento del siglo XIX en el que tenemos las corrientes realistas con Courbet, por caso, el impresionismo naciente que se corre de la línea y empieza a expresar las cosas de la vida burguesa, el simbolismo que ve en toda esta sociedad del XIX pura decadencia. Y, de repente, el interés por una pintura tremendamente académica. Hay algo que está dado en los pintores académicos, creo que lo dije cuando hablamos de Gérôme y de algún otro, y es que son excelentes, tienen una técnica impecable. Algo que ya desde el neoclasicismo de David en adelante se venía dando en las academias de bellas artes de los distintos países. Pero, sin embargo, con todos estos avances y con todos estos estímulos, esta pintura resuena, cae muy bien, sobre todo en las clases altas. Si lo trasladamos a Gran Bretaña, en la aristocracia, porque de alguna manera responde a los intereses que se estaban dando en ese momento, en términos de colonialismo. Hemos hablado en este canal de orientalismo, algo que es fundamental que vean esa entrada para poder entender esta pintura. Y esa cosa de exotización que se da
del mundo fuera de Europa, vamos a decirlo así de manera grosera. Sobre todo Medio Oriente, Egipto, y en algunos casos se extiende un poco al África subsahariana. Pero el tema de el desarrollo de las ciencias que va acompañada de esta mirada de lo exótico es fundamental el momento en el que nacen la arqueología, la antropología, la historiografía y esta Europa que sale a civilizar estos lugares a la vez que trata de traerse todos los artefactos posibles con esta idea de hay que estudiar y por otro lado hay que preservar porque estos pueblos son salvajes. Y Napoleón en Egipto, egiptomanía en toda Europa. A lo que sumamos lo que acabo de contar, el nacimiento de los museos que empiezan a exponer todo esto. Entonces, las clases altas estaban aburridas porque dinero tenían, hacen dos cosas. Los lores, los aristócratas se van a hacer investigación y arqueología a Egipto, a tierras remotas, ¿no? Viajan a América, Perú, Guatemala, cultura maya, inca, etcétera, etcétera, azteca y demás. Y también, por supuesto, van a pulular a África para ver qué encontraban. Por otro lado, el resto de las familias se quedaba en casa construyendo palacetes con decoraciones egipcias, incas, aztecas, en fin, vamos a decirlo así, de otras civilizaciones y hacían fiestas temáticas, se disfrazaban, se la pasaban bárbaro. Este será el grupo más que bien acomodado que apoye este tipo de pintura, que la encargue, que la disfrute. Y mientras seguimos viendo otras obras recreativas de Egipto, porque la verdad que tiene un montón y son fantásticas, vamos a seguir avanzando tratando de comprender esto. Dijimos, Napoleón, gusto por el antiguo Egipto, corrientes orientalistas, planes arqueológicos y museos. Esta búsqueda del mundo antiguo que se va a ir ampliando. No solo va a ser egiptomanía en términos de trajes, muebles, decoraciones, porque eso se da más bien hacia 1820, aunque repercute por décadas por lo menos, ¿no? Hasta 1860, 1870. Y luego también, por supuesto, los avances arqueológicos que harán de Grecia y de Roma también todo un mundo de exploración, ¿no? Pompeya, etcétera, etcétera. Lo interesante de todo esto es que estas clases acomodadas en algún punto querían huir, en términos de fantasía, hacia mundos lejanos, hacia mundos que fueran menos problemáticos, al menos en sus ideales, y que se diferenciaran del mundo burgués, que era el que estaba ganando un poco, ¿no? La industrialización, la nueva burguesía, que se estaba entendiendo bastante más con los impresionistas y con otro tipo de arte. El romanticismo, en cuanto a mirada hacia la propia Europa, había dado un avance en ese sentido, pero luego el tema del orientalismo y la exotización fue mucho más interesante desde ese punto de vista. Sobre todo esta pasión por el Medio Oriente y el Oriente, que también, como bien hemos hablado en orientalismo, se daba con el sur de España, por ejemplo, ¿no? En tanto había tenido contacto con el mundo musulmán. Todo esto fue acompañado no solo en el mundo de la pintura, de la decoración e incluso de la arquitectura, sino también de la literatura, novelas, historias, diarios de viaje y publicaciones relativamente científicas, vamos a decirlo así, que desarrollaban sus hipótesis sobre las historias que iban encontrando. Esto mentalmente fue tremendamente atractivo para una sociedad que encontró aquí una forma de entretenerse. De ahí que Alma Tadema pinta a, egipcios jugando al ajedrez, es decir, algo recreativo también, algo que no genera mayores problemas. O el malabarista egipcio, ¿no? Entonces, clases acomodadas, viendo cómo en la antigüedad otras clases acomodadas, es decir, la alta aristocracia del antiguo Egipto se entretenía. Ahora, lo interesante es cómo este artista nos traslada a ese mundo. Quiero decir, el artista tenía que estudiar muchísimo, tenía que ir a ver artefactos, tenía que copiar, recrear con mucha exactitud, porque estas clases que veían y compraban sus obras también estaban versadas en eso, y también investigaban, y también leían novelas, e incluso tenían artefactos en sus propias casas. Es decir, uno no podía recrear esto de cualquier manera como se le ocurría. Y además tenía que estar en conexión con lo que implicó el espíritu del orientalismo tan bien desarrollado y estudiado por Said, ¿no? Quiero decir, una percepción del Oriente desarrollada por Occidente. Poco se sabía realmente de estas sociedades, sino que era más bien una recreación decimonónica
de temáticas que, si bien respetaban objetos, texturas y demás, el resto un poco se lo inventaban con cierta idea de salvajismo, de atraso por parte de estos pueblos. Para que quede claro, estamos ante imágenes idealizadas, en este caso de el antiguo Egipto, que realmente eran irreales, eran construidas por hombres de Occidente, que transformaban todo esto en un objeto y lo convertían en algo recreativo. Incluso porque estos mundos permitían erotizar lo que se tenía delante sin ningún tipo de prejuicio. Uno no podía ver una mujer de su misma clase o de su misma sociedad, no sé, bailando semidesnuda, pero sí podía ver una odalisca. ¿Por qué? Y bueno, porque eran pueblos salvajes que andaban así. Eso habilitó determinada mentalidad erótica, sexual, en las clases altas cross Europa, que gustaban de consumir estas cosas y lo hacían sin culpa. En relación al Matadema tenemos una serie de obras hacia el final que tienen que ver con el erotismo y vamos a ver cómo lo piensa este hombre, porque tiene una mirada bastante particular en algún punto. El tipo se pasaba horas y horas estudiando y apelaba a distintas fuentes. Uno de los grandes impactos que hubo en todo este tipo de pintura tiene que ver con el Museo Británico, por supuesto, y con todas sus colecciones. Sobre todo con las escenas de Nebamum, que se empezaron a copiar como elementos decorativos en los distintos cuadros, incluso en los interiores de los distintos palacios que esta gente se hacía construir en ese estilo. Fueron consideradas, y son consideradas, una de las mejores muestras del arte pictórico del antiguo Egipto, y sorprendieron porque no fueron creadas para ninguna necrópolis, como en la mayoría de los casos, sino para un enterramiento bastante más sencillo de un asistente real, en realidad, un funcionario. Cuestión es que estas imágenes permearon muchísimo y fueron un insumo muy, muy importante para, por ejemplo, las obras de Alma-Tadema. En este momento él desarrolla, creo que, toda una serie de obras que fueron hits totales, ¿no? Los egipcios entreteniéndose hace 3000 años, los jugadores de ajedrez, la muerte del hijo del faraón, la viuda en tiempos de Diocleciano, las historias de José en relación al faraón y a Egipto. Bueno, todas piezas que fueron muy, muy alabadas. De hecho, si miramos un poquito esta historia de la muerte del hijo del faraón, del primogénito, bueno, es bastante atrapante y acá estamos a camino, ¿no? Entre un relato bíblico y cierta recreación histórica. De hecho, nos sitúa en el interior de un templo con el faraón y con su esposa llorando, el cuerpo de su hijo, y al fondo vemos sacerdotes, músicos, a Moisés, a Aarón. La escena es un poquito fuerte, es pavorosa, los colores son apagados, hay sombras que se intensifican, es decir, nos llevan a una atmósfera sombría, a un tema trágico. En este caso, con una carga emotiva muy, muy lograda, ¿no? Captura el movimiento con precisión, apunta fuertemente a la muerte, un vacío palpable. Realmente Alma-Tadema, Este hombre se tomaba su tiempo para desarrollar estas piezas. Y bueno, de alguna manera hace honor a esta narrativa bíblica que terminará detonando en el Éxodo. Pero más allá de estas inspiraciones, lo cierto es que Alma-Tadema tenía muchas fuentes, tanto escritas como visuales. Hablamos del museo por un lado, sí. También tenemos que pensar en todo lo que se estaba publicando en ese momento, ¿no? Desde las campañas napoleónicas con la descripción de Egipto, algo hemos hablado un poco de eso, y también las publicaciones, por ejemplo, de Wilkinson, con las formas y las costumbres de los antiguos egipcios, y así un montón. De hecho, sabemos que Alma-Tadema tenía su bibliotequita, ¿no? Y frecuentaba este tipo de obras al punto tal de usar las recreaciones que hacían los artistas que iban acompañando las campañas en los lugares in situ para ir copiando e ir desarrollando visualmente la cosa. Esto que estábamos viendo, por ejemplo, de José, ¿no? Ahí haciendo los registros en los graneros, es realmente de una belleza tan, tan atrapante, De nuevo, quienes ven esta pieza dicen la tumba de Nebamum, dinastía 18, conservada en el Museo Británico, donde el escriba llevaba sus registros, etcétera, etcétera. A punto tal que es momento de decir algo, y es que Alma-Tadema basa sus decoraciones y los adornos de, por ejemplo, el Antiguo Egipto, en objetos reales. Uno puede hacer un detalle de cada una de las cosas ahí representadas y encontrarlas en una pintura mural de Egipto, en un mueble, en un papiro, es decir,
él tomaba todo real para componer sus piezas. Pero aún desarrollando estos temas exitosos pasa algo. Y es que en 1863 se casa por primera vez, se va a casar 2 veces, y se va de luna de miel a Italia. ¿Ustedes qué creen? Pompeya y Herculano. Yo no sé si la señora lo pasó bien, pero el tipo se cansó de hacer registros fotográficos y de ir tomando apuntes, de ir bocetando, lo que termina decantando en que la antigüedad greco-romana será su nuevo tema favorito. Y la cantidad de obras, no saben lo que costó hacer selección. Aún así, voy a aclararlo, esto no impidió que este hombre no tuviera tiempo para dedicarse a otro tipo de intereses y a otro tipo de técnicas que le interesaban. O temas o expresiones artísticas, ¿no? Porque también hizo mucha pintura de paisaje, hizo retratos y muy buenos, todo eso ha quedado por afuera, podría ser una próxima propuesta si les interesa, y también frecuentó mucho la acuarela y era muy bueno. Es más, hizo diseño de vestuarios para presentaciones teatrales y también mobiliarios, ¿no? Inspirados en la antigüedad, era casi un experto. Pero vamos a empezar de a poquito con esta primera selección que hice para luego trasladarnos a mi tipo de escena favorita, tengo que decirlo, de este artista. Esta galería de esculturas en Roma en los tiempos de Agripa. Es un deleite y ya se imaginarán que todo lo que tenemos ahí lo podemos identificar. Sobre esto vamos a volver más adelante con otra serie de obras. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo que la idea del antiguo Egipto y cómo se entretenían. Lo que hace Alma-Tadema es trasladar los intereses de la sociedad actual, de las clases altas de su sociedad actual, a la antigüedad, en la medida en que da la sensación de que las clases altas siempre compartieron los mismos intereses, a eso voy. ¿Qué estamos viendo acá? A acaudalados, a personas ricas, amantes del arte en la Roma antigua, que están mirando un bronce de alguien que todos conocemos, que es Sófocles, poeta y dramaturgo. El estímulo acá en este tipo de obras era doble, porque no solo se trataba de ver cómo se recreaba esa antigüedad, sino también de ir reconociendo lo que se estaba mostrando ahí. Quiero decir, todos están viendo al Laoconte, ¿no? Todos están viendo al sarcófago de Endimión, todos están viendo a Penélope, a Exagripina y a Posidipo. Este interés greco-romano fomentaba también de alguna manera el conocimiento y el estudio, además de disfrutar y regodearse en el mobiliario, en la ambientación arquitectónica, en los distintos tipos de texturas, las que ustedes quieran. Miren esas alfombras, van a empezar a aparecer pieles de animales, ¿no? Cosas caras que también conectan con algo que tendrá que ver con el mundo de lo sensual y de lo hedonista. De hecho, con esta pintura le fue tan bien que hizo unas 10 variaciones de la misma temática. Pasemos a quizás una de sus obras más conocidas, Fidias exhibiendo los frisos del Partenón. Esta es una historia completamente inventada, me refiero a que estamos ante personajes que van a supervisar las obras del Partenón y Fidias está ahí mostrando, ¿no? Esto se lo inventa. Pero lo que no se inventa es todo lo que representó ahí, porque ya sabemos, mármoles del Guin del Partenón en el Museo Británico. Fidias existió, eso también lo sabemos. Estamos hablando de un escultor del 490, 430 a.C., ¿no? Época dorada, la época de Pericles. Y toda esta recreación justamente de una Atenas que estaba en la cresta de la ola. Es la cumbre del arte griego, con esculturas en intensos colores. De hecho, Alma-Tadema acá demuestra que ha estudiado, ¿no? Porque desde el Renacimiento se creía que la escultura clásica era blanca y sin embargo él acá pone colores porque desde ya se habían encontrado rastros de tintes en estas piezas. Ahora, qué atractivo intelectual todo esto, ¿no? Y estas piezas, muchos de ustedes las deben conocer, las pinturas me refiero, de Alma-Tadema, porque se usan habitualmente cuando hay un documental, cuando hay alguna escena incluso que recrear, se acuden a sus obras, como también se acudían a quienes estaban haciendo lo mismo que él en el caso de Francia, ¿no? Como los neogriegos, de quienes hemos hablado en el canal y también se los recomiendo, porque Alma-Tadema tiene mucha más conexión con los neogriegos y los neopompeyanos que cualquiera otra de las corrientes con los que, de mi punto de vista, ya he dicho, se lo vincula equivocadamente. Y lo bueno que hace este hombre es que él se corre de las ideas preconcebidas, va, estudia y recrea. Me detengo un momento porque lo que viene de mi punto de vista, ya lo dije, es de lo mejorcito. Pero, ¿por qué digo yo que tiene mucho más que ver este hombre con los neogriegos, los neopompeyanos, y no con los prerrafaelitas
o con los simbolistas. Los prerrafaelitas buscaban un mundo pre-Rafael. Si uno piensa en la antigua Roma está bien, pero no alcanza eso, porque discutían con la academia y porque sus obras, al menos inicialmente y en sus principios, buscan conectar con un mundo, bastante más literario e idealizado a partir de la instauración de un canon distinto. Les recomiendo la entrada a los prerrafaelitas. No tiene nada que ver con lo que hace Almatadema. Simbolismo. ¿Por qué Almatadema no es simbolista? Sí, a Gustave Moreau y a tantos otros simbolistas les gustaba estas recreaciones antiguas. Porque no es lo que está buscando. No hay una búsqueda, imaginaria de despliegue ni esotérico ni religioso. Almatadema nos presenta lo que tenemos que ver y nada más. No está criticando a las clases altas ni a la sociedad decadente en la que está viviendo, como sí lo hacen los simbolistas. ¿Qué hace el simbolismo? Busca evadirse en algún punto de ese decadentismo, porque lo está criticando. Almatadema no hace eso. Almatadema provee imaginario a estas clases altas que buscan evadirse, pero buscan evadirse del mundo burgués que los está tosigando. Quiero decir, este hombre hace lo mismo que los neogriegos y los neopompeyanos, es decir, recrear mundos antiguos para que el aristócrata de turno o las clases más altas y nobles de turno se entretengan. Incluso tiene mucho más que ver con el orientalismo que con el simbolismo. Por eso para mí un poco se lo cataloga de una manera compleja, quizás por alguna conexión recreativa, pero que realmente no hay acá una postura tomada por el artista que o critique algo o diga que hay que retomar algo. Él provee y nos da todo lo que tenemos que ver y nos da cosas para disfrutar, para copiar, para hacer una fiesta temática y decorar el espacio así. Y esto se demuestra claramente por lo que vimos de Egipto en cuanto a entretenimiento, sí, y por lo que vamos a empezar a hacer ahora, que son escenas completamente indolentes. Son escenas que les dicen a las clases altas de su momento: mirá que los griegos también hacían hoyo y se la pasaban bárbaro, sin culpa. Por ejemplo, la siesta o escena pompeyana. Es uno de los cuadros maravillosos de Almatadema, A mí me encanta. Tiene una envergadura por tamaño y por calidad recreativa muy, muy atractiva. Y en esencia, ¿qué es lo que está mostrando acá? Y un momento ocioso, tranquilo, uno de esos que supuestamente frecuentaban la alta sociedad griega o romana y que también frecuentan la alta sociedad, por ejemplo, londinense. Y nuevamente, muchos están viendo detrás de esto los mármoles del Partenón, ¿no? Que estaban justamente en Gran Bretaña. Y toda esta idea del friso, ¿no? Este formato friso. El origen de este cuadro se remonta a un proyecto decorativo que no terminó haciéndose de Almatadema, que supuestamente estaba ideado para un marchand de Londres, que va a ser muy importante porque le va a encargar mucho de este tipo de piezas, que es Ernest Gambart, alguien a quien vamos a mencionar más de una vez. De hecho, hay un prototipo compositivo en este estilo, pero esta pieza parece en ese sentido relativamente única. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, una escena que, si la sabemos leer, podríamos verla en clase homoerótica, porque está claro que la mujer que está ahí no tiene nada que ver con estos hombres, sino que es alguien que simplemente está aportando música, ¿no? Y sabemos que no debe ser una mujer de buena vida, porque las mujeres de buena vida en Grecia o Roma estaban esencialmente encerradas, no andaban por la calle. La vida discurría dentro de sus casas, con lo cual lo que importa aquí es ese jovencito que está reposando, al igual que el señor mayor, que lo podríamos ver en clave maestro-discípulo, un tipo de relación muy valorada en ese momento, que tenía connotaciones amorosas en todos los sentidos, ¿no? Por un lado platónica, y que también podía, por el desprecio que se tenía por la mujer, llegar a ser muy valorada en términos también de erotismo masculino. Lo cierto es que una vez que Almatadema se conoce con Gambart, algo que había sucedido en 1864, bueno, este hombre le empieza también a requerir obras para poder colocar y para sí mismo. Y gracias a él se empieza a ser extremadamente conocido en Londres. Y cuando muere su primera mujer, él se termina trasladando a Londres y se casa con una británica, por lo cual también adquiere la nacionalidad. Es decir que este hombre ya se termina instalando en Londres por distintos motivos. Primero, porque está casado con una británica, y segundo, porque su obra despega ahí. Es alabado por esta sociedad británica
que vive en un mundo muy estricto, muy represivo y que necesita volar. Hay otro punto también que creo que no lo mencioné y es que le viene bárbaro irse a Londres porque guerra franco-prusiana también, ¿eh? Y otro dato que tengo que mencionar, creo que lo dije en un momento, es que él se llamaba Lawrence. Cuando obviamente se nacionaliza británico, empieza a llamarse Lawrence. Además, se empieza a añadir en este momento, porque sus obras eran un hit total, un opus X como marca para detectar falsificaciones. Pero sigamos viendo obras, porque esta sociedad victoriana estaba en éxtasis cuando veía piezas como la entrada al teatro romano. Claro, los romanos iban al teatro. Y al Matadema se los recrea, ¿no? Pone ahí un grupo de personas que está saludando a la entrada al teatro. Están estos carros de 2 ruedas, ¿no? Que se llaman Sicio, de bronce, que seguramente acaba de dejar algunos visitantes y se está por ir. Van a ver una representación y sabemos cuál, ¿no? Que es la muchacha de Andros, de el dramaturgo romano Terencio. Estamos hablando de un circa 186 a un 159 a.C. ¿Por qué lo sabemos? Porque los nombres de los actores que participan en la obra aparecen al lado derecho junto a esas pequeñas máscaras. De hecho, esa lista identifica a los personajes principales porque los actores en ese momento actuaban usando máscaras. Era algo típico de la escenografía romana. De hecho, vemos cómo cuelgan máscaras en las guirnaldas de los pasillos, etcétera, etcétera. Y da la sensación de que estamos ahí, ¿no? Estamos casi a las escaleras de la entrada del teatro. Si cruzamos la calle, entramos y saludamos a los que están llegando ahí también. Toda una escena muy casual, muy aparentemente cotidiana, de entretenimiento para las clases pudientes. Y de hecho traje también esta imagen con marco porque hay todo un estudio sobre estos marcos que hoy lo dejé afuera porque si no la entrada iba a ser demasiado larga, que les propongo que podamos recuperarlo en otro momento, en otro video, ¿no? Hablar sobre estos marcos decorativos. Pero sigamos. El mercado de flores. Uno se imagina que hace una escena holandesa aquí, ¿no? Que él debe haber visto muchísimo, o también a Merina, en su infancia y juventud, en este caso ubicada en una ciudad romana muy bulliciosa. Y vemos a una comerciante que está sentada en la esquina izquierda del primer plano, rodeada de sus plantas. A la derecha vemos más mercancía, toda la recreación, ¿no? El cabello recogido en un pañuelo, con una túnica estampada sobre otra prenda oscura, un hombre con toga que está observando un puesto, con una bolsa en la mano derecha. Tras una pareja que parece bastante adinerada, está paseando ahí, recreándose, tomados del brazo. Me refiero al hombre que está vestido de blanco y a la esposa que está vestida de manera muy, muy elegante, con la cabeza cubierta, ¿no? Y todo un drapeado y un ramo de flores en la mano. Hacia el plano medio, porque nos pone bastante estímulo aquí, vemos una taberna que está abierta, con clientes bebiendo en el interior, y las paredes exteriores están decoradas y pintadas con un cartel electoral, algo que sabíamos que se hacía en Roma y el Imperio Romano en general, ¿no? Tanto en la República como en el momento imperial. Hay muchísimo detalle realmente para ver. Tenemos unas mujeres que sacan agua de un pozo y todos estos avisos públicos y elementos ornamentales en la parte superior. Es realmente para que uno vaya paseando por allí. O nos pasamos a esta escena también recreativa, casi indolente, vamos a decirlo de nuevo, que es la Excedra. Simplemente un banco público curvo donde se reunía la gente para charlar o en este caso para descansar, con una recreación más que meticulosa. De hecho, de esta Excedra al Matadema tenía una fotografía, con lo cual lo está recreando al detalle. Y vemos varias figuras en el banco que descansan, que conversan, que están ahí pasando un momento, además de ver una inscripción en honor a Mamia, una sacerdotisa aristocrática. Y de repente nos vamos a la vida griega de las mujeres, completamente en interior, como vemos, una mujer que está haciendo, en esencia, la nada misma. Como mucho podemos decir que está mirando lo que sucede. Vamos a ver que al Matadema va a hacer muchas escenas de mujeres desde sus casas mirando lo que pasa en el afuera. Porque, ya lo dije, las mujeres hacían vida puertas adentro. ¿Y en qué nos deleitamos aquí? Bueno, en este rojo vibrante. Miren el colorista que era también este hombre, que tenemos del muro del jardín, algo que nos recuerda, y claro, los interiores pompeyanos. Vamos a ver más de un estímulo en este sentido. De hecho, esto es una recreación fiel de una pintura mural de jinetes e infantería
de Nola, que está cerca de Nápoles, un mural justamente que data del 330 al 320 a.C. Aunque no sabemos muy bien dónde o cómo lo vio, quizás tenía una fotografía o se hizo con una fotografía de este. Pero bueno, lo cierto es que estamos ante algo completamente recreativo, casi copia de otro espacio existente. Para seguir viendo estas historias, ¿no? Santa y Faón, que en este caso estamos ante una historia mitológica, no es la pareja más conocida de la mitología, ni mucho menos, pero que aparece en distintos mitos griegos, ¿no? Santa era una figura con distintos roles dentro de la mitología, como hija del océano, como ninfa. Y Faón era un barquero que también aparece mencionado en alguna que otra oportunidad, que es transformado por Afrodita de un viejo anciano y feo en un chico apuesto, joven. Y vemos acá esta reunión en la que están charlando. Vean ustedes, esa mujer podría ser cualquier británica del momento, digamos, al igual que el muchacho, pero en este caso está acá recreando esta cosa del sur de Italia, ¿no? El mar del fondo, las villas, que además, hay que decirlo, muchos británicos, lo mismo también con muchos del norte de Europa, tenían villas de recreación en Nápoles, en toda la zona del Golfo, ¿no? En toda la zona del sur de Italia, con lo cual, además, gustaban de esto porque les recordaba cuando se iban de vacaciones ahí a pasar el rato. Por ejemplo, estas dos muchachas haciendo aquí la nada misma. Vean atrás en la columna ese retrato tipo estilo de Alfa Yum, muy muy atractivo, con flores, con guirnaldas, el mar de fondo. Uno se siente que está ahí realmente por Sorrento, por todos estos lugares, paseando en su villa de verano. ¿Cuál es la historia detrás de todo esto? Nada, es simplemente un rato ocioso. No hay ni crítica ni reflexión, es simplemente recreación. Para eso hacía obra Alma Tadema y la hacía muy, muy bien. O esta escena tan amable, con esta idea de que Dios te acompañe, ¿no? Una técnica absolutamente tradicional e impecable, meticulosa, en donde encontramos a una jovencita, es casi fotográfico lo que hace aquí, pero no solamente como réplica, sino también como evocación y el peso de esos mármoles que tanto lo distinguían, ¿no? Y que ya lo deben haber visto en más de una oportunidad. Esta escena es una escena en algún punto que conecta muy bien con la Inglaterra victoriana porque es una escena arraigada en el contexto social, en el gusto por la antigüedad y en esta idea de alabar, ¿no? Al héroe, aquel que se va. Aquí, en este caso, estaría conectando con la idea del confeti, ¿no? Esto de esparcir rosas a una pareja de recién casados, es como de acompañarlos, de desearle lo mejor, que era un regalo muy apropiado para el momento en el que estamos pensando en el casamiento del futuro Jorge V con la reina María. Colores frescos, luminosos, entorno mediterráneo. Algo que además a esta sociedad británica, que sabemos que si hay algo que no la acompaña es el clima, se imaginan que la entusiasmaba más que demasiado. O esto que a mí me encanta, que es fascinante, Nuevamente, mujeres desde sus palacios, desde sus casas viendo algo. En este caso viendo un barquito ahí muy chiquitito, como si estuvieran en la isla de Capri o algo similar, donde se ven los barcos muy desde lejos, en un lugar increíble y con una luz que es para desmayarse. Lo podemos conectar con esta pieza que sigue, para hablar un poquito de las dos, en este plano casi heroico, ¿no? Del Coliseo, que miren ustedes cómo él encara el Coliseo, más allá de la cosa arquitectónica y de todas las fuentes que podemos mencionar, lo encara de tres mujeres que no pueden ir al Coliseo, es decir, que por su nobleza la miran desde afuera, ¿no? Y celebran lo que sucede. Para encarar una pieza con tanta carga histórica como es el Coliseo, es muy muy interesante, porque vean ustedes qué argumento visual usa, es estratégica la mirada que le pone. Y a través de la mirada de estas mujeres que tanto en la antigüedad como en la sociedad victoriana tenían que estar encerradas, tenían que verlo todo de lejos y de fuera. Esta fue claramente una de las piezas más destacadas de pintura histórica en ese momento, sobre todo también una pieza clave en este género por una mirada muy muy especial, en donde nos muestra todo, ¿no? Nos muestra no solamente la cosa arquitectónica, como dije, la cosa de vestimenta, las texturas, sino también algo del orden de lo cotidiano y del estilo de vida que se tenía que llevar allí. Hay recreaciones de fotos, de imágenes que él tenía en su poder como para poder llevarlos adelante. O mismo cuando nos pasamos a estas rivales inconscientes, es muy muy interesante
porque, como digo, siempre podemos encontrar cosas. Estas personas están en la suya, pero ¿qué nos interesa? Que hay una partecita de una escultura que claramente es real y que no solamente la vemos acá, que es una de sus obras más famosas, sino que también la retoma en Las voces de la primavera, en donde ya ahí la vemos en plano completo y ambas piezas, en un caso un interior y en el otro un exterior, tenemos gente pasando el momento, en esencia. Podríamos hacer esto con todas las obras de Alma Tadema, ir buscando qué escultura o qué decoración encontró para replicar. Seguimos con una pieza que a mí me parece también hermosa, que es esta Amo te amamé, así fue titulada por él, que es algo así como Yo te amo, así que ámame también, para traducirlo literalmente. Y esta pareja enamorada en un escenario romano, en una finca casi que parece de verano, ¿no? En esos asientos de mármol, con una vestimenta más que adecuada, algo que lo podemos trasladar a cualquier sociedad, incluso hoy mismo, le cambiamos la ropa y vale también. Los admiradores de Tadema admiraban estas pinturas, se la pasaban bárbaro porque realmente son cautivantes. La luminosidad, el cierto naturalismo, realismo que le imprime, es inevitable, como digo, a veces repetirse en la explicación, pero uno quiere seguir mirando piezas de él a pesar de decir lo mismo. Por supuesto, había críticas sobre estas cosas, ¿no? Para algunos era un hombre de lo empalagoso, ¿no? Como que se pasaba con todo este tipo de escenas, una detrás de otras, todas que recreaban prácticamente lo mismo, pero Tadema sabía lo que su público deseaba. ¿Por qué? Porque para el mundo europeo, en este momento, la antigüedad grecorromana representaba todo aquello imperecedero. No era un modelo de sociedad en términos como lo podía haber pensado el neoclasicismo, ¿no? Una sociedad de héroes, una sociedad en donde había actitud, había correctitud, porque bueno, el neoclasicismo estaba criticando al antiguo régimen, al mundo del ocio, de la parranda del antiguo régimen. Acá no se ve a ese mundo grecorromano desde ese lugar, se lo ve como un lugar que provee y justifica en algún punto lo que estaba haciendo la clase alta europea. Y el mundo académico, a través de estos temas, provee un repertorio que realmente es exclusivo en algún punto, pero que responde a esas necesidades. En un clima en donde todo apuntaba a eso, ¿no? Hablamos de arqueología, descubrimientos, aventuras, por ir a descubrir cosas y desenterrar cosas. Una verdadera anticomanía como se había dado ya en el Renacimiento, pero ahora con otros argumentos y conciencias que se estaban desarrollando. Y Alma Tadema toma el tema, en algunos casos, de la recreación en relación al poder, pero siempre desde lo cotidiano, no para entrar en la rosca política, por decirlo de alguna manera, sino para, ver cómo era el día a día de este mundo, como por ejemplo esta audiencia en Agripa, que bien puede ir acompañada de una recreación muy similar, que es después de la audiencia. Pero vean ustedes esa piel de tigre, de leopardo, todas esas recreaciones que hablan de un mundo suntuoso y que la figura clave, en este caso por supuesto es Marco Vipsanio Agripa, alguien estamos hablando del 63, no se sabe, a un 12 a.C., circa, era un general, un estadista, arquitecto y era amigo de Augusto César Agripa, o César Augusto, como lo quieran llamar. Entonces, Agripa sube o baja las escaleras, depende del caso, de su imponente villa, y se va alejando, ¿no?, de las peticiones que le van presentando las personas del pueblo, y vemos cómo se disponen objetos también para vender, o para presentarle, toda una escena, en esencia, absolutamente diaria, de un personaje importante, pero que acá no está dispuesto solamente por eso, sino como en su día a día. Y vemos, por supuesto, la escultura de Augusto, ¿no?, que es claramente reconocible. Incluso pasamos a un hit cuando recrea un momento trágico, hasta parece bellísimo, ¿no?, como estas rosas de Heliogábalo, que remite a una leyenda en realidad, en la que Heliogábalo, que parece que estaba más loco que todos los locos, emperador romano, ¿no?, de la dinastía Severa, estamos hablando del 204-222, hace una reunión, invita a personajes y empieza a tirar pétalos de flores, ¿no? Entonces toda una cosa maravillosa, hermosa, hasta que siguen cayendo pétalos y caen más pétalos y caen tantos pétalos que todos estos invitados terminan muertos
por asfixia. Una cosa súper perversa, ¿no? Esto se recupera en la historia augusta. Como fuere, más allá de que haya sido una historia real o no, vean ustedes que interesante la recreación que hace él, ¿no? Porque se ve bellísimo este cuadro. Visualmente es atrapante. Como que uno se puede recrear ahí mirando todo, porque podés mirar los pétalos del primer plano, que son los que capturan la atención. Un trabajo enorme, ¿eh? Pero también uno puede mirar hacia atrás e irse por el horizonte y divagar por esa recreación del afuera que es tan, tan linda. Y algo que hace Tadema, y dije que iba a volver sobre eso, es esta idea del día a día en relación al artista y al coleccionismo de arte. Se cansa de hacer obras de este estilo, en donde nos encontramos todo el tiempo con el coleccionista de pinturas en los tiempos de Augusto, por ejemplo, que además de aprovechar y recrear el lugar, la arquitectura y demás, también pone obras que todos conocemos y que podríamos identificar. A su vez, conecta perfectamente con lo esperable por parte de Alma Tadema y sus colegas de: claro, chicos, coleccionen, vengan a comprarnos obras, que es ideal. Claramente no sabemos, y diría yo que era muy difícil pensar en un gabinete así como el que estamos viendo, ¿no? Parece hasta muy moderno como está dispuesto esto. Incluso parece hasta del siglo XVI o XVII holandés, antes que lo que uno vería en la antigua Roma. Pero como fuere, está muy bien logrado, ¿no? Por ejemplo, este amante del arte romano, en donde tenemos una toma un poquito más amplia. Esta obra fue encargada justamente por Gambart, quien era su marchand y que comerciaba con este tema también, era ideal, se imaginarán ustedes. Y estamos en un entorno arquitectónico lujoso, muy típico, ¿no? De todo lo que estamos viendo. Y la figura del coleccionista está colocada en el centro, que está mostrando la última adquisición a una invitada. Toda una escena que la podemos trasladar a cualquier momento de la historia de la humanidad prácticamente, ¿no? No sé si en Roma con exactitud, pero sí seguramente desde el siglo XV o XVI en adelante. Pero lo interesante de estas obras es que, más allá de la recreación histórica o no, se está invitando a una reflexión, ¿no? Sobre el mundo del arte, sobre el coleccionismo, sobre una sociedad romana y griega que valoraba mucho el arte y que era digna de imitar, ¿no? Estos patricios romanos eran dignos de ser imitados en cuanto al gusto y al estatus social por los patricios de Gran Bretaña o de cualquier otro país europeo. La galería de pinturas, donde vemos cómo hay gente observando, viendo qué es lo que puede comprar, adquirir o no. Otra galería de pinturas con un esquema muy, muy similar. Todas piezas, sobre todo, encargadas por Gambart, para poder colocarlas. Y lo lindo es cómo, ¿no? Estos entendidos que vamos viendo se forman su propia opinión, observan, debaten, disfrutan de este momento, ¿no? Tipo, esta tarde vamos a ver galería de pinturas. Ahora, último bloque sobre el que les propongo mostrar una serie de obras, pero no profundizar tanto porque me parece que amerita una otra entrada aparte. Si es que les gusta la idea, me lo van a hacer saber en los comentarios, que tienen que ver con este Alma Tadema que estuvimos viendo, en el que aparecen lugares suntuosos, aparece la riqueza, aparece cierto hedonismo, aparece cierto relajamiento, pero no trata la cosa de una manera erótica abiertamente. Lo que estaba haciendo en su momento Jérôme o tantos otros en el continente, incluso algunos colegas de él, en mismo Gran Bretaña, parece que no les sentaba muy cómodo andar pintando desnudos masculinos o femeninos. Sin embargo, de a poco va incursionando en ese tema, pero lo hace de una manera, al menos inicialmente, muy sutil, que es lo que vamos a empezar a ver. Vamos a llegar a expresiones un poquito más abiertas, pero sí trabaja con un código de conocimientos muy, muy amplio. Entonces, por ejemplo, estamos primero ante una pieza que nos habla entre el miedo y la esperanza, ¿no? Que es como esta suerte de pareja. Vean ese fondo qué pompeyano que es, por cierto. Tenemos una entrada en el canal sobre parte del erotismo pompeyano y demás, que es muy interesante y muy pertinente para poder entender estas piezas. Y nos pone esa situación media de transición, ¿no? En una joven que está ahí con su ramo de flores al pie, junto a una cama, con un hombre mayor que le está ofreciendo una taza, una bebida. Y probablemente esto sea la continuación de un ritual que vino del matrimonio y que va a tener que consumarse. Pero es todo muy así como intuitivo y muy recatado, ¿no? Están todos vestidos, está todo tranquilo. Ambiente contenido. Después ya empieza a desarrollar temáticas que son bastante comprensibles para quien conoce esto. Por ejemplo, estas Ménades exhaustas después de danzar. Ménades, culto o rito
dionisíaco. Bueno, sabemos que podía haber determinados excesos, o a eso se apuntaba, porque eran rituales donde vino, danza y música supuestamente disolvían la idea del yo, ¿no? En el fondo eran amorosos, pero hay que entenderlos en contexto. Y acá están abandonadas, ya reposando, con cuerpos un poquito más insinuados, pero que también nos habla de una cierta vulnerabilidad emocional, ¿no? Era un poco para despertar la cosa del erotismo, más bien a través de la imaginación del propio espectador. Y estos cuerpos femeninos que ya se nos presentan un poquito más despojados de vestimentas, al menos en algún punto, da la sensación de que le cuesta al Matadema, a pesar de trabajar a la perfección las anatomías femeninas y masculinas, bueno, le costaba un poco. Y ahí donde pone el cuerpo femenino en reposo y un poco más expuesto, no nos encontramos con rostros completamente definidos. Casi toda su obra en sentido erótico discurre por esto, ¿no? Por ejemplo, esto del Festival de Otoño, en donde tenemos en claro que estamos ante una fiesta de la vendimia, que estamos en un ambiente suntuoso, vemos las pieles de nuevo, cómo usaba las pieles para este tipo de cosas, también refinado, pero una postura sensual, una postura que nos habla en algún punto de un ritual y que sabemos que va a decantar en una otra cosa que no llegamos a ver todavía porque no ha sucedido. Como fuere, estas obras, desde mi punto de vista, nos hablan de una relación que hace este artista entre lo material, entre el método y también entre el mensaje, con un enorme valor artístico. Por eso también este hombre fue distinto, ¿no? Quiero decir, por eso también se destacó, algo que vamos a charlar un poquito hacia el cierre. Y ahora, estas mujeres de Anfisa, de nuevo, estamos hablando de Ménades, un grupo de Ménades que ya se están despertando, ¿no? En el mercado de Anfisa tras una noche de desenfreno. Sabemos que esto era así, que en general la población las protegía, porque eran figuras importantes, quiero decir. Las protegía para cuidarlas y que pudieran volver a sus hogares o a su lugar de rito. De hecho las vemos, ¿no? Cabellos sueltos, descalzas, algunas todavía recostadas o buena parte de ellas. Están como recién ahí empezando a entender qué es lo que sucedió. El suelo cubierto de ropa, de pieles de animales, de panderetas, o sea, una pachanga importante. Da la sensación de que hubo una noche desenfrenada, libertina, sí, pero que eso ya pasó y lo que pasó ahí lo tenemos que imaginar nosotros. Y claro, el contraste con las mujeres de bien, ¿no? Aquellas que van a comprar, que hacen sus vidas habituales, incluso con la gravedad de las antiguas estatuas griegas, ¿no? Pero cuando uno observa en detalle a estas Ménades, bueno, puede pensar qué es lo que sucedió durante la noche anterior, incluso en esas interacciones con las mujeres del común uno puede ver cierto asombro, curiosidad, quizás envidia. Y esta mezcla con la cosa del conjunto, ¿no? Porque en esa plaza ya se instaló el mercado, entonces tenemos la miel, huevos, aceite, carne, pescado. Hay como toda una situación del día a día que se nos mezcla con esta cosa tan ritual, parte del culto dionisíaco. Como digo, es interesante el Matadema en ese sentido. Y ven ustedes, por ejemplo, esta pieza que tiene que ver con las termas pompeyanas, en donde vemos a estas mujeres que se están divirtiendo, que se están salpicando con el agua en el baño, llamado frigidarium, porque tenía agua fría, ¿no? Sabemos que el Matadema tenía fotografías de esto. Y hace una recreación un poquitito más osada, pero ven ustedes con qué delicadeza y qué contenida, ¿no? A punto tal que uno casi se queda mirando los mármoles, digamos todo. Finalmente, quizás esta es una de las piezas en las que más se animó a trabajar el cuerpo de la mujer en una escena cotidiana de la antigüedad. Y este tepidarium, que era un baño romano de agua caliente, y la mujer del cuadro, bueno, está sosteniendo ahí un estrígel, ¿no? Quiero decir, ese instrumento que ayuda a raspar la piel y a enjabonarla para untarla luego con aceite, y como hay calor, de alguna manera se termina tapando, ¿no? O abanicando, podemos decir, con la otra mano, pero bueno, estamos de nuevo ante la suavidad de un cuerpo muy delicado. Acá ya el erotismo claramente es pleno, es un cuerpo joven, se ve firme, está trabajada perfectamente la textura, pero también ven ustedes cómo modela, ¿no? Las formas a través del color de las carnaciones que se ven suaves y ese mármol que está detrás y la alfombra y el cuerpo de la joven. Es como que acá uno puede entrar ya más a otro tipo de mirada. Lo cierto es que el Matadema fue muy recatado en este sentido porque quería justamente evitar cualquier
acusación de indecencia, ¿no? Era un tipo bastante puritano, iba bastante bien con la sociedad victoriana, porque los desnudos se consideraban de mal gusto en esta sociedad. Estaba más la idea de la insinuación o de última, si querían liberar sus ansias, directamente se iban de viaje a Italia, donde parecía que Italia era como el patio trasero de la sociedad británica donde se podía hacer cualquier cosa, ¿no? Y ahora, para ir acercándonos un poco hacia el cierre, como digo, una vez se repite mucho hablando de sus obras porque no presentan más que lo que vemos, pero es un placer verlas. Entonces, en ese tire de aflojo estuvimos lo que va a durar este video, que no sé cuánto es. Para decía tratar de cerrar y tratar de comprender algunas cosas. Sabemos que Alma Tadema se documentaba a nivel fotográfico, a nivel museo, a nivel viajes, a nivel copias de libros, a nivel literatura, y que realmente lo hacía muy muy bien, motivo por el cual Hollywood, entre otros tantos, así como se ha hecho con Jérôme y con los neogriegos y los neopompeyanos, se inspiraba en sus piezas para recrear determinadas escenas de películas. Y lo interesante es que, por ejemplo, la mayoría de las escenas, en el caso del mundo greco-romano sabemos que había viajado a Italia, en el caso de Egipto se da después, ¿no? Porque él recrea fuertemente Egipto a través de fuentes y viaja porque es invitado, pero ya a inicios del siglo XX, siendo un hombre muy mayor. Y la verdad es que este hombre respiraba antigüedad, porque sus propias viviendas estaban decoradas en estilo pompeyano, se imaginan, ¿no? Era como vivir adentro de un teatro prácticamente, una recreación increíble. Pero lo que a mí me parece interesante es esto de que academicistas, artistas que pintaran este estilo, hubo muchos, ya mencioné a Jérôme, también podemos pensar en toda esa cosa más sensual de Bouguereau y tantos otros. Pero lo que hace de Alma Tadema un gran pintor es su capacidad de conectar las temáticas, como dije, del patriciado de la antigüedad con el patriciado de su actualidad. Y eso fue un combo exitosísimo. A pesar de que cuando se encuentran registros sobre él en cartas y demás, parecía un tipo bastante tosco, nunca aprendió a hablar muy bien el inglés, tenía un acento, ¿no? Todavía neerlandés muy pronunciado. Es nombrado caballero, es decir, Sir Lawrence Alma Tadema, se le dan medallas, se lo distingue de todas las maneras posibles, pero el tipo parecía medio tosco en el fondo. De hecho, cuando Alma Tadema muere, deja una colección de 1200 fotografías, piensa en el momento, hoy 1200 fotografías son 3 días de viaje nuestro, pero porque las hacemos con un celular. Que estaban todas completamente organizadas en volúmenes por temáticas, en un tipo súper metódico. Además de toda su biblioteca y de todo su mobiliario recreativo. ¿Qué podemos decir? Que era un perfeccionista hasta el exceso. Por eso se lo llamaba el pintor de los mármoles, ¿no? Y realmente supo construir un público y responder a las necesidades de ese público. Eso lo convierte en un artista admirable, porque ¿qué pinta sino el artista? Sosteniendo una producción y una valoración de su arte en vida contra o no, o a pesar de todos los movimientos que se venían dando a partir de impresionismo, postimpresionismo, vanguardias, donde se criticaba el academicismo, y este tipo estoico en lo suyo y fue exitosísimo. Y es que yo creo que no podemos negar que es muy, muy disfrutable. Y el ejercicio de ir identificando piezas en sus obras es una fantasía. Para el domingo a la tarde, en vez de juego de mesa, agarran un par de cuadros de Alma Tadema y van buscando qué fue lo que recreó. Es verdad que tras su muerte, bueno, un poco sus obras y su estilo decayó, pero al día de hoy es valorado como el gran artista que fue, con una técnica impecable y con un desarrollo temático relativamente indolente para un público que quería disfrutar de eso y no más, no quería otro tipo de problema. Idea que ya nos lleva a cerrar la entrada del día de hoy, que no sé cuánto va a durar, ya lo dije, pero que nos deja la puerta abierta para estudios muy, muy puntuales. Por ejemplo, recreativos, también hablé de sus marcos. Y en términos de recreativos, poder quizás hacer un estudio de piezas en relación a las fotografías que tenía, etcétera, etcétera. Realmente hay un montón para hablar de Alma Tadema, Como fuere, esto pretendía ser, aunque sea una primera mirada de su obra y tratar de ver un poco a qué responde y con qué no tiene nada que ver, porque muchas veces se lo confunde bastante. Entonces, si les gusta este contenido, me regalan un like. No olviden de suscribirse al canal, que es gratuito y es una manera de apoyarlo. Así también con sus comentarios de qué les pareció todo este recorrido, sobre qué les gustaría que hablemos en un futuro, incluso alguna pieza que quizás no desarrollamos tanto y la quieran conocer. Y ya saben, tienen mis contactos de redes, página web, toda la información
en la caja de descripción. Voy a estar bastante interesada leyendo sus comentarios porque no frecuentamos tanto este tipo de obras. Y nos vemos el próximo viernes. Adiós.